Hola, hola. Acá Sonia Gagnag, desde Cachala Quimera, con este ciclo de entrevistas. Estamos esperando que el kinesiólogo Lautaro Serino pueda estar con nosotros. Qué bueno, ahí se van sumando. Qué bien. Bueno, hoy tenemos muy particular, ya van a ver cuando empiecen a conocer el trabajo riquísimo, enorme, que hace Lautaro. ¿Me conecto? Hola, Hola, ahí estás. Hola, muy bienvenido, Lautaro hola, Serino. ¿qué tal? ¿Cómo ¿Cómo están? estás? ¿Cómo te va? Bien, Muy bien. muy Muy bien. contenta de recibirte acá en Cachala Quimera. Cachala Quimera es una escuela de teatro integral que Ujú. tiene todas las edades, desde niños hasta adultos mayores. eh, y estamos muy contentos porque además de poder hacer, decime, ¿me querías decir algo, Lau? Sí, Lo no. puse acostado el teléfono y no sé si quedo acostado o A ver, si... vamos a ver si está acostado tu teléfono. Yo te veo acostado. Ah, entonces me pongo, pongo así. Buenísimo, ahí te veo muy bien. Bien. Eh, Les contaba que además de tener entrevistas a actores, a directores y a dramaturgos, la intención es ir sumando una parte muy importante que tenemos en la escuela que tiene que ver con el autoconocimiento. Y el autoconocimiento no solamente desde el lugar artístico o desde el lugar psicoemocional, sino también desde el lugar corporal. Por eso para mí es una profunda alegría porque sé cómo trabajás y cuál es tu tendencia de trabajo, que es muy rica, poder arrancar con estas entrevistas que tienen que ver con otra parte, no solo de lo teatral, sino de una invitación a una mirada más profunda con nosotros mismos que se necesita especialmente en este momento. Y también, antes de iniciar, quiero agradecerle a Caro Hidalgo, que nos asiste, y muy especialmente a Carolina Gómez, que está produciendo el ciclo de entrevistas, que lo ideó, lo produce y que nos está llenando de alegría en este momento y nos da un aire de sostén importante para tener un respiro en el medio de este retiro que todos estamos teniendo no tan elegido, ¿no? Les cuento, Lautaro es kinesiólogo, está formado en Europa y en Francia durante muchos, muchos años con el método GDS. El método GDS no es tan conocido en nuestro país, por eso me parecía muy importante que vos pudieras hablar ahora en un momento que ya te doy la palabra. Y hace 20 años que trabaja con dinámicas grupales. Y no trabaja solamente con pacientes o no trabaja solo dando conferencias en universidades y dando charlas, sino que también trabaja con personas que les interesa conocer el método para poder entender, como hablábamos en algún momento con Lautaro, eh, que no tenemos un cuerpo, que en realidad somos un cuerpo. Y lo primero sería, Lautaro, para ya darte la palabra, que le puedas contar un poco a la gente que nos escucha, que se va sumando en este momento, bienvenidos, ¿qué es GDS en tus palabras? Bueno, hola, buenas noches, Sonia. Gracias, gracias, Cacha La Quimera, por la propuesta, por la invitación. La verdad que es es un contexto el que plantea muy rico, muy lindo, donde uno, nada, la verdad que, bueno, vamos a ver cómo sale la charla. No estoy muy acostumbrado a estos vivos, la verdad que es el primer vivo que hago. Y con respecto a la pregunta de qué es el método GDS, el método GDS lo inventó una mujer que se llama Godeline Denise Struif, que había estudiado Bellas Artes, Mm, y ella se interesó en un principio por la forma corporal. Entonces, rápidamente ella terminó viendo que había distintos morfotipos, distintas formas corporales que se repetían, y esas formas corporales, no es, la intención no es hacer una charla técnica de kinesiología, ni muchísimo menos, ni sí, de biomecánica. Este, Esos arquetipos y esas formas corporales tienen que ver con la acción y la gestual de distintos grupos musculares que colocan al cuerpo en distintas posiciones. Y lo que
hacen lo que es interesante, creo que es lo que nos interesa a nosotros hoy, es entender de que lo que están haciendo es expresar a través del gesto. Este, y están expresando distintas vivencias. Entonces se une, ella lo llama lo psicocomportamental, el aspecto psicocomportamental, que es cómo se termina expresando inconscientemente ese cuerpo a través de un lenguaje que es el lenguaje no verbal, que es el lenguaje corporal. No solamente por ahí estamos acostumbrados a pensar y a ver el lenguaje corporal, lo que vemos en las series, de si arrugó la nariz, si se tocó la cara, si se tocó... Sí, Esto es una mirada de todo el cuerpo y todo el cuerpo eso. se está expresando y la repetición de esa gestual lo que va haciendo es grabar ciertas huellas y es lo que nos va dando nuestra forma. Entonces nosotros desde el método GDS lo que hacemos es estudiar esa forma como un terreno predispuesto. Eh, y eso vendrían a ser los arquetipos y los morfotipos, ¿no? Sí, Este, de un terreno predispuesto que tiene que ver también, me parece a mí, me deja pensando lo que decís, un poco con lo psicoambiental, ¿no? Esto de que somos cuerpo es que todas las experiencias que nos atraviesan en la vida, después más adelante lo vamos a unir con el teatro porque tiene mucho que ujú. ver, todas las experiencias que nos van condicionando, atravesando, empujando, ayudando, en realidad nos conforman y el cuerpo también es esa parte que nos conforma. Entonces no es que desde el GDS miran el cuerpo y a ver qué dolor No, tenés y a ver esto un poco, ¿no? Antes bueno, de ir a otra la cosa. llegada en realidad, al ser yo ser kinesiólogo y la mayoría de los formados en el método GS somos fisioterapeutas, kinesiólogos, depende de la zona del mundo el nombre, la gente llega con un dolor. Lo que nosotros vamos a estudiar es esa lumbalgia que tiene un síntoma, que tiene una forma de expresarse con una lumbociática, la típica que vemos siempre. La podés tener vos, Sonia, o la puedo tener yo, pero tu terreno predispuesto y el mío son totalmente diferentes. Entonces, la manera de abordar a uno o a otro va a ser distinto, porque no nos quedamos solamente con el síntoma. El síntoma es un dato más. Nos está hablando de que algo está en exceso y se puso de manifiesto, y nos está hablando el cuerpo con ese síntoma. Entonces, ¿quién nos está hablando? Nos está hablando, nosotros estamos hablando a través de ese síntoma, nuestro cuerpo está hablando a través de ese síntoma. Por eso, ¿verdad? Porque esto del WhatsApp me llegan, eh, llegan permanentemente Sí, a nuestra consulta, a nuestro tratamiento, gente con distintas formas, distintos biotipos. Si vamos un poco más a esos biotipos, para la gente del teatro, porque yo sé que acá en la charla hay muchos amigos míos que son kinesiólogos, otra gente sí, de otros estoy lados, viendo gente que te pero, conoce, que se va pero que sumando, que por ahí dicen ya me jefe tal conocen, cual, gente que me ya te conoce un van haciendo poquitito, comentarios, sí, o sí. gente que no me conoce, Sí, la gente de por teatro, ahí de no, Pachá. y no me conocen por ahí la gente personal, pero no desde el ámbito profesional y por ahí la mirada, ¿no? Estos distintos biotipos, estos distintos morfotipos colocan a nuestro cuerpo en una u otra posición. Sí, Y, y bueno, lo que hacen es, hay un biotipo que tiene que ver más con lo afectivo, con la contención, con el estar hacia adentro, con el espacio interno, con la escucha, que me parece muy interesante hoy, en este momento, eh, apoyarnos en eso. Y de ahí venía un poco la idea de esto de la piel que habito. eso, No, el no tiene título. tanto, no tiene tanto que ver con la película de Almodóvar, que es súper interesante, muy disruptiva, muy íntima, que termina nombrando y termina hablando de un encierro,
el otro día estaba pensando y charlando con unos amigos también actores y directores de teatro, Mariano Singer, Daniel Cuñeca, son unos amigos míos con los cuales yo estoy haciendo algunas cositas y alguna colaboración, después les voy a contar. Sí, después nos Eh, contás de eso, sí. pero estábamos hablando de que esto me surge, lo de la piel que habito, de una pregunta que me hace Daniel y me dice, pero ¿qué es lo que propones? Porque yo venía hablando de las posturas, de las formas, porque veo permanentemente videos de actividades físicas, que estamos muchas horas en la computadora, en el ordenador, entonces hay que estar sentado de una manera, y, y es algo que a veces me hace un poco de ruido, ¿no? El tema de la postura, de la forma, de que supuestamente tenemos que colocarnos de una manera y que hay que ser y funcionar o hacer cierta actividad física. Y Daniel me preguntaba, ¿pero qué es lo que propones? Le digo, propongo escuchar lo que ocurre adentro de la piel de uno. Por eso la piel que habito. Y la piel de uno no deja de ser nuestra casa. Y hoy es un momento, sobre todo estas primeras 4 semanas de De cuarentena, reclusión, sí. eh, donde uno va pasando por distintos estadios, distintos momentos, y nuestro cuerpo quiere expresar cosas, entonces nos ponemos a hacer una clase de gimnasia, nos ponemos a hacer una clase de meditación para estar bien alineados, nos ponemos a hacer una clase de estiramientos para quitar una tensión, pero por ahí no digo, muchas veces me queda la duda de si nos estamos tomando el tiempo de escuchar nuestro cuerpo en silencio, nuestras necesidades, nuestras tensiones, nuestras vivencias, nuestros sonidos, porque tenemos sonidos internamente. Yo además del método GDS también trabajé durante mucho tiempo con la eutonía, con Feldenkrais, y había un ejercicio de eutonía de la escucha, ¿no? De la escucha del espacio interno. Y hacía la analogía a lo que es una habitación y lo que ocurre y escuchar todos los sonidos que vienen de fuera de la habitación. Por ejemplo, escuchar cómo pasa un auto. Ese pájaro que está apoyado en una rama, que está cantando. Bueno, eso es lo que está por fuera de nosotros. El espacio interno vendrían a ser todos los sonidos que están dentro de esa habitación. O sea, el sonido ese prácticamente imperceptible de la llama de la hornalla, que tiene que ver mucho con el sonido de nuestra respiración, el sonido de nuestras vísceras moviéndose. Son cosas que si podemos hacer, si trabajamos en prestar atención, podemos llegar a esas cosas. Entonces, antes de movernos, con esto no estoy diciendo que no haya que moverse, sería una locura, es decir, no nos movamos cuando estamos todos encerrados. Pero lo que planteaba es que tampoco tiene nada de malo hacer una pausa. Hacer una pausa en esta locura que veníamos viviendo todos, o yo, por ahí, me lo estoy tomando así, ¿no? Como hacer, digo, me tomo una pausa. No estoy pensando en los pacientes, estoy pensando más en lo que ocurre dentro de mi casa, en lo que voy a comer, en el jugar con mi hija, en el pensar, en el mirar la pared, en el leer, cosas que normalmente no tenemos tiempo. Y ver cómo va reaccionando nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, volviendo no sé si No, te no te fuiste, perdés. no te fuiste. No, no, no me Este, perdí para nada. Volviendo al inicio, vas a volviendo al ir inicio, con y el todo tema esto de las todo esto de, morfologías todo, y del sentirse. exactamente. Vos estás hablando del nivel de escucha que en algún momento también me hacía pensar esto que hablábamos en otros momentos, cuando a veces charlamos de esto, que es que es muy complejo y muy inasequible y difícil escucharse, y uno no puede todo el tiempo estar registrándose, ¿no? Entonces que hay que ponerle una No, intención a esto, una intención absolutamente. cotidiana, Sí, 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 ¿no? sí, tomarnos.
obviamente ahora en este momento está bueno tener algunos tipos de órdenes, bueno, a qué hora te levantás, a qué hora haces un poco de ejercicio, a qué hora uno está al sol. El sol es importantísimo por la vitamina D, a qué hora yo tomo la vitamina C o mi hija, qué sé yo, Sí, pero más o menos mantener un orden, pero volviendo a esto de las tipologías, todo esto de la escucha tiene que ver con una parte del cuerpo que es estar enrollado, que es estar eso. ¿Cómo mirándose es? Un hacia poquito más, adentro. que vos lo haces. ¿Cómo es otra vez? Lo que pasa es que como estoy sentado, a ver No, si... pero algo se ve, algo se ve. es estar enrollado y no es estar erguido, porque estar erguido habla de otra cosa. Habla de ser único, de ser diferente, de estar en algo más que va en dirección de lo espiritual. Y no, lo cual todos tenemos una parte mágica, digamos, que nos lleva hacia arriba, Mm. una pulsión que nos lleva hacia arriba. Lo que yo planteo es momento de, de recogimiento. Quizás la semana que viene, si charlamos, por ahí voy a estar hablando de lo que es la dinámica y de lo que es la adaptabilidad. En qué zonas nos tenemos que ir adaptando para poner en movimiento esto. Son distintos conceptos. Entonces, hay una tipología que nos enrolla, hay otra que nos hiergue y hay otra que nos propulsa. Hay una que tiene que ver con lo afectivo, con la contención, con la nutrición. Hay otra que tiene que ver con lo espiritual, con el ser único. Y hay otra que tiene que ver con la praxis, con el ser útil y con el mirar hacia el futuro, que es en la que normalmente estamos pensando. O sea, vivimos en un mundo y tenemos una manera de movernos que permanentemente estamos mirando para adelante y en la acción, en el ser útil, en la praxis, es lo que nos mueve. Esa praxis coloca y utiliza ciertos músculos que tienen que ver más con la zona posterior, con la cadena posteromediana, se Sí. llama en el método GS. Hay otra que tiene que ver con la que nos hiergue, la que nos lleva Sí. hacia arriba, hacia el cenit, que es la cadena postero anterior que tiene que ver con esto de la individualidad, con el ser. Y hay otra que tiene que ver con el ser afectivo. Y, y Y vos, hoy no hay nada más sí. importante que la casa y la familia. Por eso, quizás es porque estoy pasando mucho más tiempo con mi hija del que estoy acostumbrado, entonces estoy sensible en ese sentido. Qué Seguramente bueno, tiene que ver. qué Sí, bueno. Sí, vos me hacías pensar, ¿no? Cuando hacías este morfotipo, que es más interno y más retraído, hay alguien, creo que María Teresa hacía un comentario, decía, bueno, claro, como que es un momento de bajarse del mundo, ¿no? mm, Bajarse de esto que va hacia adelante y estar tal vez un poco más hacia acá y ver qué pasa con el que va un poco más hacia arriba, hacia lo mágico. Y vos lo tenés también puesto muy interesante a través de personajes de la literatura universal de Tolkien. sí. Si lo querés contar un Yo poquito, es muy no, rico para el teatro. sí. El otro día cuando vos me preguntabas si charlábamos y me decías, pero ¿cómo son estos arquetipos? Bueno, es muy sencillo, es fácil de verlo. Eh, Y obviamente acá el 90% de la gente vio El Señor de los Anillos y Tolkien los describe Sí. perfectos a todos esos arquetipos. Hay un arquetipo que es el elfo. El elfo es inmortal, es inmortal. Se crió con los dioses, recibe toda esa información directamente desde el cenit a la coronilla para ser perfectos. Y tiene que ver con eso, con el ser ese único. Después hay otras razas, Sí, en El Señor de los Anillos, que son los hobbits. El hobbit lo que le interesa es la comarca. La comarca es la casa. que La sería desde el comarca, morfotipo. desde el morfotipo, es el que está enrollado, lo que estoy planteando ahora. Seamos hobbits, tengamos una casa redonda. ¿Qué estamos haciendo? Estamos comiendo, estamos tomando, estamos compartiendo con nuestros seres queridos, Sensibles, estamos conectados, sensibles, empáticos. estamos más Mm. sensibles a nivel de la piel, quizás. Entonces,
Y después está el otro arquetipo que vendría a ser el enano que trabaja allá en las minas de Narnia y que es un gran guerrero, que tira para adelante y que está totalmente siempre nervioso y alterado. Bueno, vivimos en un mundo de enanos. Todo. Es que en el fondo, yo no soy muy alto, por eso lo siento también, y soy más hobbit que enano. Acá muchos te dicen que sos un gran actor. Se ve que hay gente que te conoce y No, está no, hablando de bueno. una faceta histriónica tuya que está presente. Sí, vivimos en, no, no te quiero interrumpir, en un Bueno, mundo de entonces enanos. Mm. esos arquetipos están resumidos en un personaje que vendría a ser Aragorn. Aragorn es el rey, se crió con los elfos, es amigo de los hobbits, es muy de su gente, es muy de sus raíces, tiene muy presente el pasado. El hobbit tiene que ver con el pasado. El elfo tiene que ver con el presente, pues no hay futuro. Y el otro, y la praxis tiene que ver con el futuro. Bueno, ese es el guerrero. Entonces, al final, él se reconoce como guerrero y va y termina conquistando. Entonces, esos arquetipos y todas esas estructuras de la personalidad que describe Gottlieb Denis Struif viven dentro de nosotros. Hay una más que vendría a ser el emotivo. El emotivo es como el adolescente. Es el asténico. Está permanentemente resoplando. ¿Y para qué? ¿Y para qué? Que es distinto a este. Hay una similitud, pero es distinto. Pero en el fondo, ambos, tanto esta estructura como el emocional, son los que les dan ritmo a nuestro cuerpo. Los otros nos hierguen y nos ponen en funcionamiento. Pero el ritmo tiene que fluctuar permanentemente entre enrollarse, ponerse erguidos, propulsarse y volver. Entonces, cuando yo escucho a la gente hablar de posturas, Mm, muchas veces a los kinesiólogos, que los escucho hablar de que hay que tener una postura, decís, es ridículo. ¿Cómo voy a tener una postura? claro. Una cosa es cuando estoy en mi casa con mi hija, y otra cosa es cuando estoy dando una clase, y otra postura es cuando tengo que ir a discutir con alguien. No tiene nada que ver. Claro, Yo no le puedo hablar clarísimo. de la misma manera a esa persona que le tengo que decir, che, loco, me tenés que pagar más porque me lo merezco, pum, 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 porque no le puedo ir a hablar así, che, sí, ¿sabés? La verdad. Bueno, sí, te van a dar un golpecito. Claro, claro. Entonces, me parece que eh, todos tenemos una experiencia somática de una u otra manera. Yo hice mucho deporte, mucho tiempo, tengo esta faceta medio histriónica que se expresa, que es innata, no sé, que puedo expresar lo que pienso y lo que siento mucho a través del cuerpo. Y bueno, y cada uno tiene su propia forma de expresarse. Entonces, ya no sé ni de qué estamos No, hablando. no, vamos muy bien, porque pienso varias cosas como para preguntarte, pienso Decime, varias sí. cosas. Ujú, Este, primero, por lo menos desde el autoconocimiento, me hace pensar un poco en la Gestalt y el movimiento de la Gestalt que ha tomado mucho el teatro para trabajar en lo terapéutico y ayudar a la gente desde algo ujú, psicocorporal a salir del movimiento conocido o de la forma en que te percibís corporalmente, psíquico, emocional, energéticamente, de poder salir a través de distintas actividades de ese ujú, lugar, la Gestalt profunda, ¿no? La Gestalt de ruptura. Y después también pienso en Lecoq, ¿no? Que más ujú, allá de que es controversial en la construcción de personaje, porque se supone que no hay construcción de personaje, y en realidad nosotros somos todo lo que vos estás contando, ujú, y tenemos muchos personajes internos, los personajes no son externos. Sí es verdad que hay mucha gente que desde lo teatral necesita anclarse en el cuerpo, necesita mucho reconocer su cuerpo y anclarse en el cuerpo, que es una experiencia que vos tenés con teatro y con directores y actores, para
para poder sentirse, reconocerse y incluso tener una línea de pensamiento y de emoción, un imaginario diferente a través de, doy un ejemplo, alguien que ha tenido muchos miedos y muchas represiones en su vida y que le cuesta mucho ir hacia, hacia sentir que, hacia adelante, hacia sentir que puede o conectar con la sexualidad de una manera más libre, bueno, Ujú. tiene una morfología determinada, ¿no? Un tipo corporal determinado que lo cuenta, que lo habita, ¿no? Entonces, pensaba cómo se mete esto con lo que vos hacés, que se mete desde afuera para adentro y de adentro para afuera, ¿no? Esta es la sensación. Sí, yo con respecto a esto que decías recién, de por ahí cómo se termina expresando el miedo en un... Yo creo que el miedo, todos podemos tener miedo, lo vamos a expresar de una manera u otra, de acuerdo a nuestro terreno predispuesto, y nuestro terreno predispuesto es la combinación de nuestro potencial genético y nuestro adquirido. Eso es lo que somos, nuestras experiencias, o sea, nuestras experiencias, pero no en cualquiera. Podemos ser dos hermanos gemelos, bueno, eso es la epigenética, ¿no? Claro. Eh, ¿Cómo vivo las experiencias? ¿Qué es lo que a mí, cuál es mi objeto de deseo? ¿Cuál es mi pulsión? Entonces, de acuerdo a cómo se van armando esas pulsiones, o si lo adquirido eh, tiene que ver con un mandato que no tiene que ver con tu propio potencial genético, muchas veces eso entra en cortocircuito, muchas veces está de acuerdo. Bueno, ese es el trabajo de la vida, me parece, entender y conocerse y saber para dónde uno quiere ir y cómo realizarlo. Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué soy genéticamente? Bueno, ¿qué soy adquiridamente? Bueno, ¿qué soy hoy a esta altura? Y qué es lo que hago con eso, ¿no? Pero entonces, cuando aparece un síntoma, que por ejemplo esto que hablaba, un síntoma, que es una vivencia, que tiene que ver con el miedo, ese miedo, el miedo vos lo vas a vivir totalmente diferente a mí. ¿Por qué? Porque tu experiencia es distinta. Entonces, yo no puedo decir que ese miedo se va a alojar y se va a colocar en una zona del cuerpo. Yo a veces leo o escucho a gente decir, bueno, te duele el hombro derecho, bueno, es el miedo, es tu mamá. No, pará, no, todos no somos lo mismo. Me parece Absolutamente de acuerdo. ridículo. El problema es que la gente está buscando la receta y busca sentirse identificada con lo que le viene a contar alguien. Y la verdad que cualquiera te puede contar algo y uno tiene que ir escribiendo su propia historia y tiene que ir contándola a la manera en la cual uno es, con esa experiencia y equivocándose, porque de hecho, hoy la frase que está de moda, equivoquémonos, así aprendemos de los errores. Bueno, no tengo tanta ganas de seguir equivocándome. Entonces, este, de hecho, una de las cosas que me parece súper interesante es cuando uno empieza a tomar cuando empieza a tomar decisiones y cómo toma las decisiones, que esas decisiones tienen que ver con esa vibración, con eso que tiene que ver con el sistema límbico, es algo ahí que decís, bueno, sí, es por ahí, pum, y no sabés por qué es. Cuando lo hiperracionalizamos tanto, Eso. y nos terminamos bloqueando, nos terminamos rompiendo, y en el fondo lo que termina ocurriendo, y esto es lo que decía Odile Strauss, dice, nosotros no estamos aplastados por la gravedad, sino que estamos aplastados por nuestras propias tensiones musculares que intentan luchar en contra de. Entonces, si yo trato, al final voy a tratar. Y se va a cortar la respiración, se va a cortar el Sí. ritmo del cuerpo. Y eso es, entonces, hay distintas zonas del cuerpo que son motores para colocar al cuerpo de una manera u otra, pero en el fondo me parece que cada uno tiene que ir haciendo su camino y haciéndose preguntas, o no, yo qué sé, no sé. Yo lo que planteaba esto de la piel que habito de esta semana y este tiempo de recogimiento, era un poco esta
esta pulsión mía de ser medio rebelde y ir en contra del rebaño. Y decir, bueno, nada, todo el mundo se quiere mover, yo me quiero cerrar. Cuando todo el mundo se quiera cerrar porque va a estar cansado, es decir, bueno, yo voy a decir, vamos a movernos. Este, pero me parece que es un momento en el cual nos tenemos que cerrar porque cuando salgamos de esto vamos a tener que ir para adelante como locos. Vamos, va a tener que pasar muy fuerte, vamos a tener que ir hacia algún lado. Ahí va a venir la praxis. Mm. Pero la pregunta es, ¿la praxis de qué? ¿Qué es lo que voy a querer hacer después? Es el momento de pensarlo. Y de sentirlo también, y de esto que decíamos, ¿no? De que la conexión Sí. pase por un lugar profundo, que no sea solamente racionalizar el cuerpo o Ujú. pensarnos por partes, porque nos pensamos corporalmente por partes. Tengo un brazo, tengo un codo, tengo un hombro, tengo un dedo, tengo miedo, tengo ansiedad, La tengo mente. impulso, ¿no? Sí, o Racionalizamos decir, sin comprender, nos han quitado mucho sí, cuando se empezó a crear toda esta cuestión hace 70.000 años con el neocórtex, que nos hemos vuelto tan civilizados, entre comillas, nos han quitado mucho de lo instintivo y del contacto con lo mamífero, ¿no? Que de es, esto también en algún momento hablábamos, esto de estar por partes todo el tiempo. es que lo que nosotros pensamos a través del cuerpo. El otro día charlábamos y decíamos, bueno, si me cortan el dedo chiquitito, y voy a ser una persona con el dedo, sin dedo chiquitito, y eso va de la mano izquierda, imagínate, no, no pasa nada, me cortaron el dedo chiquitito de la mano izquierda, no pasa nada. No, sí va a pasar un montón. Un montón. Pues primero voy a tener el miembro fantasma. O sea, voy a Sí, sentir ese dedo, pero no va a estar. Entonces voy a tener que enfrentar a eso. Eh, digo, absolutamente todo. No hay una cosa que es más importante que la otra. Me parece que hay momentos donde la energía, esto es de lo que hablan los chinos, yo también acupuntura, eh, y la energía se va moviendo por los canales, no estamos quietos. Hoy leía, y ahí se me vino otra imagen con respecto, eh, el equilibrio, ¿no? El equilibrio. El equilibrio es dinámico. El equilibrio es la adaptabilidad. ¿Qué es el equilibrio? ¿El equilibrio es estar quieto? No, eso es un desequilibrio hacia un lado. Entonces, si yo estoy y estoy rígido, no, tengo que ir adaptándome. ¿Por qué? Porque se apagó una luz. Y si se apaga una luz por allá, y mi cerebro lo va a captar, mi ojo lo va a captar, y eso va a generar algo. Entonces, el equilibrio es algo plástico, es la constante, es una frase, a mí la mejor definición de equilibrio que encontré, es la constante recuperación de pequeños desequilibrios. Y eso es la adaptabilidad. Y hoy tenemos que ser adaptables. Y ser adaptables, más que nunca, siempre tenemos que ser adaptables. Pero hoy más que nunca tenemos que ser adaptables. Nos estamos adaptando a algo que no ni la menor idea de dónde vamos a ir a parar. impensado. Entonces, primero me tengo que fortalecer yo para poder después adaptarme y estar disponible en estas zonas, en otras zonas del Tener cuerpo, que son las movimiento, claro. lordosis. Claro, ¿qué es lo que va a colocar esa estructura Mm. para amoldarse a esas necesidades? Este, Perdón que te y interrumpo un sí, instante, ¿no? Todo lo que hablas tiene mucha resonancia con las actividades y con que se hacen en teatro y con el desarrollo de lo que es el mm, camino del actor, de la sí, nos actriz. habíamos ido, sí. No, 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 no. A mí me resulta sumamente interesante y la idea es que la gente pueda conocer lo que haces, pueda conocer desde qué lugar y que sepan que existen otras miradas también y que estas miradas, ahora nos vamos a meter un poco en el teatro y con tu experiencia, pero eh, evidentemente la gente resuena porque están mandando un montón de cosas preciosas, el equilibrio es la búsqueda permanente de unirnos como un todo, hablaron del fuego interno, recién se me perdieron un par de comentarios, hay mucha gente que te saluda, que te conoce,
que te quiere porque manda mensajes muy cariñosos y que hace preguntas que pedimos disculpas que se nos pierdan, por ahí muy técnicas, con respecto no solo a GDS, sino a otras cuestiones kinesiológicas que después te las vamos a dar para que vos puedas conectarte con estas personas. Ujú. Pero pensaba en la experiencia dentro de lo teatral también, ¿no? Lautaro Eugenio, bueno, hay de todo un poco así que te va diciendo la gente que agradecemos Son también para amigos. que acompañen. No son todos amigos, no son todos amigos, tenés Eso, alumnos, sí. alguno que otro, pero tenés muchos, muchísimos alumnos, son 20 años. Eh, a ver, tenés una experiencia muy rica con un director, con actores, intercambiás con un mundo teatral, que Mm. es una experiencia que a Sí, mí me gusta mucho y que en algún momento me gustaría que cuando podamos estar en la escuela incluso vengas a proponernos una experiencia que ya lo habíamos hablado, poder hacer un taller, algo donde los alumnos y alumnas y los que quieran venir, porque va a ser abierto, puedan, ya te comprometí, puedan sí, sí. experienciar, Ya lo habíamos hablado. lo Antes, habíamos antes de hablado. la cuarentena lo habíamos Sí, hablado, sí, así que. sí. Cómo experienciar, ¿no? Estas cuestiones con el Hobbit Sí, y con vivirlas Aragorn. un Bueno, poco. Ujú. vivirlas Sí, sí, y sí, sí, ver sí. qué te mueve adentro. Te dejo hablar ahora de la experiencia. Lautaro, excelente profesional, dicen acá. Bueno, es una amiga Mm, también. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? Este, con respecto a lo actoral, yo me formé, uno de los profesores, la formación de GDS la da, la parte biomecánica y de tratamiento la da un profesor que se llama Philippe Campignon, que es un genio. Y, y después hay otro profesor que se llama Alain Durcel, sí, que es un kinesiólogo también, formado con Jacques Lecoq y tiene toda la parte del trabajo corporal, ¿no? Y Mariano es Singer está hablando de que hables un poco después del Lecoq y la Unión. Bueno, otro amigo. Bueno, con Mariano fue con... Ya voy a llegar a Mariano, la experiencia del teatro. Bueno, y lo que hace, y lo que propone a través del método GDS y del simbolismo del método GDS, Alain Durcel, es hay unos talleres que da que se llama anatomía poética, y entonces él lo que hace es tratar de mimar el cuerpo, los huesos, las formas, y sobre todo él lo que más desarrolló es toda la parte de lo corporal y de la expresión corporal, ¿no? Pensé que me cortaba. Se me cortaba. Este, y, y bueno, mi experiencia con el teatro fue hace un par de años con Mariano Singer. Es también kinesiólogo, director de teatro, actor del teatro de la escena porteña. Eh, a Mariano lo conocí, me llamó por teléfono, che, me interesa esto de GDS. Una hora y media hablando por teléfono. Nos conocimos así, nos hicimos amigos en esa charla. Se formó conmigo y entonces él me propuso en su obra que se llamaba, que estuvo hasta este año, que se llama Alguien Respira, súper interesante, justamente Alguien Respira, en este momento, y era un grupo de personas que quedaban encerradas en una tormenta de nieve, que eran un grupo de música. Entonces estaban los distintos personajes, y cada uno de esos personajes con una personalidad diferente. Estaba el director de la orquesta, estaba una que tocaba el violín que era un poco más tímida. Lo que teníamos que hacer era, bueno, nada, conocer el personaje y ver cómo lo podía, cómo lo expresaba, y trabajar sobre distintos motores. Por ejemplo, había uno que era medio cura, no sé si era cura o medio cura o cura entero, pero la idea era que él tenía permanentemente que estar con una impostura, con una postura que tenía que ver con estar erguido, ¿no? Para poder estar conectado. Y iba permanentemente caminando con su Biblia, y diciendo cosas,
maravillosas. Y bueno, nada, era tratar de jugar con ese personaje, con ese actor, tratando de que salga algo medio unido entre la mecánica, la expresión corporal y ese personaje. Después a otra de las chicas, por ahí lo que hacía era trabajar, era tímida, introvertida. Entonces yo le decía, bueno, pero habla con el hombro cerradito. Porque esto es una defensa, es una protección. Y muchas veces te dicen, vienen los pacientes y te dicen, ay, porque estoy cargada tengo los hombros cargados, no sé cuánto. Pero son tensiones que están acá, que bueno, son cierres, son defensas inconscientes de ese cuerpo. Entonces, esa actriz tenía que moverse permanentemente con el hombro así. Fueron algunos ejercicios donde buscábamos trabajar de acuerdo a esos personajes, distintos motores. Para que pueda salir y pueda expresarse nada, el Es, texto es, que estaba es escrito, que se pase al texto del acá. contexto. Doy un curso que se llama contexto corporal. Este, ese texto es hablado a través de la gestual, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las experiencias que tuve con el teatro y ahora, bueno, nada, con Mariano somos muy amigos, nos juntamos siempre a charlar y estamos permanentemente pensando cosas para... No, él es el director, él es actor y yo me junto con él a charlar y pensamos a la persona en forma teatral, digamos. Y porque en el fondo, a mí me decían, bueno, ¿qué tiene que ver con el teatro lo que hago yo? Bueno, para mí es una obra de teatro la vida. Y la gente son pacientes. Y los pacientes son actores, mira el acto fallido que hago. Y la gente son pacientes y los pacientes son como los actores, esa gente que va caminando y que los ves dentro de su personaje y funcionar dentro de su personaje y que a veces salen de ese personaje y entran en otro. Y eso es lo que está bueno, no saber cuál es el personaje de esa persona. Porque Claro, quiere decir que están todos esos personajes expresándose, porque no hay una postura, no hay una forma. Todos tenemos todas estas estructuras que tienen que estar expresándose. Cuando lo que Godelieve, Denis Stroy, hablaba de que estas tipologías, estos morfotipos, eran un exceso de. Entonces, si uno está en exceso, no deja lugar al otro, a eso. sus antagonistas, que en el fondo la idea es que todos tenemos todos estos antagonismos que son complementarios, porque tenemos esos personajes viviendo, el Sí, personaje afectivo, claro, sí, bueno, tenemos una enormísima galería de personajes que son internos. El cuerpo uh-huh. solamente es un anclaje para el que necesita que lo sea o como una experiencia. Como nos queda poco tiempo, y la verdad es que seguiría y seguiría con vos conversando. Eh, sí me gustaría, como para ir cerrando, Mariano Singer dijo algo de 6 dedos, no sé qué será porque no me puedo acordar todo lo que puso de cuántas experiencias de 6 dedos o algo así, puede ser. Ahí estoy viendo, con tal experiencia con el grupo 6 dedos de la mano. 7 dedos de la mano. Ahí dice 6, Este, ¿eh? Pero bueno. bueno, 7 dedos de la mano es una compañía de teatro. Mirá, ni lo tenía en cuenta. Como, De bueno, hecho, me como para acuerdo. ir cerrando, ni lo Bueno, sabía tampoco, ¿no? nada, 7 dedos de la mano es una compañía de teatro canadiense que venía todos los años al Polo Circo y era como la parte under del Cirque du Soleil. Era gente increíble las cosas que hacían con el cuerpo, increíble. No, yo nunca vi una corporalidad puesta de manifiesto de esa manera. Eran bailarines, actores, malabaristas, y una cosa que a mí me llamó muchísimo, muchísimo la atención fue un contorsionista. Un contorsionista que, imagínense un contorsionista que medía 1,90 m, era gigante, pero
bueno, 1,90 para mí es gigante. Era físico, pero era contorsión exacta, era súper flexible. Y cuando lo voy a tratar, que le dolía no sé qué, creo que el cuello, la cintura, da igual. El tejido era flexible. Digo, ¿dónde está? ¿Dónde está agarrado? Y fui a ver me fui al extremo, eran los pies eran así, eran unos pies que estaban sufriendo el exceso de flexibilidad que había en el resto del cuerpo. Entonces, hay zonas que tienen que estar flexibles, hay zonas que tienen que estar estructuradas, que tienen que estar densas, que tienen que estar bien armadas. Bueno, las primeras zonas, para cerrar, y la primer curva que se instala en nuestro cuerpo es la cifosis, la que se enrolla. Y se enrolla en el momento de la gestación, intrauterinamente. Y se enrolla y se estructura esa mirada interna que tiene que ver con, no tiene que ver con lo racional ni con el ver, tiene que ver con los sentidos, tiene que ver con la piel, tiene que ver con los sabores, tiene que ver con los olores. Eso es la M. Y eso es lo que primero se estructura en nuestro cuerpo, a través de la lactancia materna. Yo hago neurodesarrollo. Bueno, y, o sea, a partir de que estructuro eso, ese chico después va a poder estructurar otras cosas. Entonces, no vayamos corriendo detrás de estar fit Claro. hoy. No, no, no hace falta. Me parece que hace falta sentir otras cosas. Eh, busquen, busquen en internet. Hoy en Facebook, hoy en YouTube se encuentra de todo. Busquen eutonía. Para mí la eutonía es el cómo se Bueno, hacen las también, cosas. también porque hay que ir cerrando, Lautaro, te puedan buscar a vos, porque hay mucha gente que no te conocía y que está impactada por lo que estás contando en los comentarios. eh, y a mí me parece muy rico que puedan encontrarse con vos cuando se pueda, o encontrarte por este medio también, como para poder seguir expandiendo una mirada que no es una mirada que tengamos en general todos tan a mano. Y también decirte que, bueno, tenés 1 millón de amigos porque la gente habla muy bien de vos y Bueno, evidentemente no creo que todos sean tus acabo de ver amigos. que están escribiendo, me están saludando mis amigos de Brasil, que son la gente del método GDS en Brasil, Renata Unguier y Alexandre Mayor. Les mando un abrazo desde acá. Neuquén, En, Mendoza, que te esperan, en, dice. En Brasil hay una asociación muy fuerte, hace 20 y pico de años que están muy bien instalados con todo el método GDS. Yo la verdad que no di algunos cursos, pero bueno, para cerrar, y te tomo la palabra para hacer otro encuentro, por acá Hay gente que o ya lo está en pidiendo. Hay gente que lo y está hablar pidiendo. de otra. Me parece que hoy era momento de hablar de la M que es la afectividad, la cadena anteromediana, lo oral, Lo que lo hacías vos. sexual, lo de estar enrollado. Ajá. Es el momento de nutrirnos, porque es la nutrición y es la madre. Y Bien. entonces, y es la Pachamama. Es súper interesante lo que está pasando. Yo podría seguir hablando. Lo que está No, pasando es que cuando, tenemos que cuando salís cerrar. afuera, pará, y, y Nos quedan sentís, 5 minutos, y Lautaro. sentís el aire está puro, es increíble. No hay menos contaminación, el aire entra diferente, es hermoso. Bueno, Vamos a qué hacer sé yo. otra charla. Te propongo que Dale. hagamos otra charla. Hay gente que habla muy bien de vos como profesional. Estoy segura que no pueden ser tanta gente, todos amigos tuyos, aunque seas muy social. Te agradezco profundamente que hayas compartido esto conmigo. Para mí vos sos muy valioso, sos realmente una persona y un profesional muy valioso y tenía muchas ganas de que te escuchen, que te conozcan, porque sabía que iba a pasar lo que está pasando en este momento, en esta entrevista. Mucha gente asombrada, mucha gente que te reconoce y que te quiere escuchar y que te quiere seguir escuchando.
pido disculpas, las preguntas que no pudimos hacer, pero te las vamos a pasar. Te estuvo acompañando mucho Mariano Singer y haciendo unos comentarios preciosos que no podía leer, le agradezco mucho también. Eh, y bueno, y contarles que esto es Cachala Quimera y que vamos a seguir propiciando esta entrevista y otras entrevistas que tengan que ver con este nivel de conciencia y que unan el teatro con el autoconocimiento, y el autoconocimiento es muy grande. Y el teatro está dentro de esto. Me parece más importante el autoconocimiento en este momento y entender el teatro como esa forma. Así que te agradecemos muchísimo. Ahí se fue. Bueno, se fue. Bueno, muchas gracias a todos por habernos acompañado y los pedidos de volver a conversar con Lautaro van a ser escuchados. Muchas gracias y que tengan una buena noche. ¿Por qué hablo?